Skull and Bones, una sociedad secreta fundada en la Universidad de Yale. Poco a poco fue incorporando en sus filas personas de enorme influencia como por ejemplo presidentes de Estados Unidos, senadores y jueces de cortes supremas. Su principal objetivo era el control del resto de personas consideradas inferiores. En este videoprograma vamos a descubrir los secretos de Skull and Bones, su simbología, rituales y el poder que opera bajo las sombras a modo de legado. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros de una extraña y misteriosa sociedad secreta. Una sociedad que fue llamada hace mucho tiempo Skull and Bones, calaveras y huesos. Y sería una sociedad más que bajo las sombras controlaría los entresijos de la humanidad. Para ello utilizaría lo de siempre, el poder, el conocimiento, el controlar los sistemas financieros con los banqueros, las cortes supremas con los jueces, o incluso, y en este caso, gobernantes y presidentes de diferentes países, muchos de ellos de Estados Unidos. Vamos a poder ver en esta investigación sobre esta sociedad secreta elementos ritualísticos que la verdad llaman mucho la atención por ese acercamiento hacia el lado mágico que extrañamente los Illuminati, la masonería, Skull and Bones, Scroll and Case y todas estas sociedades implementan en sus tratados. Es muy extraño y me parece algo que la verdad encierra un secreto. Skull and Bones nació en 1832 y lo hizo de la mano de William H. Roswell, una persona que vamos a ver que de verdad fue un hombre muy curioso, que le gustaba mucho las influencias, el tráfico de influencias y obtener grandes beneficios a costa de ser un narcotraficante, entre muchas otras cosas. Esta persona se alió con otra llamada Phi Beta Kappa, un hombre también muy misterioso, y entre ellos decidieron montar una sociedad secreta en un campus universitario de la Universidad de Yale. Yale es una universidad de Estados Unidos, concretamente en Connecticut, que la verdad, desde tiempos inmemoriales, desde que se construyó, ha presentado simbologías extrañas, simbologías en hebreo, y que de ahí han salido otras sociedades secretas, como por ejemplo Scrolls and Case. Debo decir que al principio esta sociedad, Skull and Bones, se lo tomaron un poco a broma. Crearon una sociedad universitaria, como muchas universidades tienen, para mantener un grupo selecto de los más populares y demás. Pero lo que pasa que en esta Universidad de Yale no asistía cualquier persona. En esta universidad habían los hijos de grandes banqueros, hijos de políticos influyentes para la época, o incluso personas que tenían tendencias a poder llegar a ser senadores. Grandes personas que convivían con toda esta gente en la Universidad de Yale. Y claro, esta sociedad secreta de los Skull and Bones lo que hizo poco a poco fue reclutando a personas que, tienen todo este poder, banqueros, hijos de jueces, muchas personas con enorme influencia. Estás creando un poder capaz de hacer tambalear a cualquier cosa. Esto fue en progresión, reclutando poco a poco a esta gente en la universidad. Pero claro, aquí entramos en el término de sociedad elitista. Solo es una sociedad para la élite, para unos elegidos de los que os estaba hablando, gente con este poder e influencia. La sociedad
se divide en cortes magistrales, también llamadas cortes calavera. Estas cortes se componían de 15 personas con una simbología muy extraña en una serie de fotografías que luego vamos a ir viendo. Al principio se encargaban de los capitanes de los equipos de fútbol del campus y después iban extendiendo toda su nivel de captación. Los nombres de las personas que formaban parte de Skull and Bones eran totalmente públicos, por una razón sencilla. Skull and Bones era sociedad secreta, pero los nombres quedaban registrados en la Universidad de Yale. Por ese motivo, cualquiera puede buscar en internet y encontrar los nombres de los miembros de aquella sociedad secreta. Y podemos ver personas como George W. Bush, padre e hijo. Sí, estos dos también estaban en la lista que formaba parte de Skull and Bones. Y después entraremos detalles sobre aquellos dos. Lo que pasa que tras 40 años de reclutamientos, de rituales dentro de esa sociedad extraña, los cuales se reunían en una serie de tumbas muy raras, pasaron 40 años y alguien decidió infiltrarse en Skull and Bones y robarles toda la documentación, todos los secretos de esta extraña logia, la podemos llamar logia, y también publicarlos en los periódicos locales, haciendo que sus secretos y su poder e influencia perdieran cierto rango. Pero me gustaría comentar en este punto cuáles eran los objetivos de esta sociedad, qué es lo que quería conseguir Skull and Bones. Básicamente, y como primer objetivo, lo que querían era el control mundial. Querían conseguir que todas las personas a las que ellos llamaban los bárbaros, ellos se consideraban caballeros, algo similar a los templarios, si me permitís el inciso, querían conseguir que todo el mundo estuviera bajo sus pies, que ellos estuvieran por encima del ser humano y así poder controlar al resto de personas. Ese era el principal objetivo. También, de vez en cuando y en puntuales ocasiones, raptaban a una persona del campus, no una persona cualquiera, sino una persona con poder e influencia, y con los ojos vendados le llevaban a una tumba y en la tumba le contaban que había sido elegido por el gran maestre para poder formar parte como privilegio de Skull and Bones y así hacer una especie de lavado de cerebro para formar parte de sus filas. Otro principal objetivo era unas financiaciones extrañas que el señor Russell, como se estaba hablando al principio del vídeo, obtuvo gracias a el contrabando de opio en las Indias y en China. Y se llegó a meter en la gran guerra del opio que Estados Unidos, y Gran Bretaña, India y China estaban todos en el ajo. Y que, al final lo que obtuvo fue pingües beneficios y se lavó las manos y aquí no ha pasado nada. Eso también es muy importante porque les reportó al principio enormes cantidades de dinero. Pero si vamos un poco más allá y intentamos mostrar cuáles eran esas simbologías, esos rituales tan extraños que hacían, vamos a ver que eran personas muy raras y muy extravagantes. ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida. En primer lugar, los rangos en los cuales se clasificaban los Skull and Bones estaban divididos en 15 miembros. Cada rango de 15 miembros más importante que el otro. Eran como una escala piramidal. Esos 15 miembros acostumbraban a escenificarse en una fotografía. Y esa fotografía tenía elementos como, por ejemplo, huesos humanos o un reloj que siempre marcaba las 8 de la tarde. Y lo del reloj es bastante curioso porque ellos se reunían en una tumba muy grande que se parecía de alguna forma a las grandes pirámides en construcción, en rituales, ya que no tenían ninguna ventana, no tenía luz, la luz tenía que provenir del interior de esa tumba y en ella,
todos los relojes que allí estaban adelantados 5 minutos respecto al mundo normal. ¿Por qué hacían eso? Porque para ellos adelantar el reloj simbolizaba que ellos estaban más adelantados que el resto de seres humanos, que el resto de la población. Pero hay más cosas extrañas en esa tumba. Aparte de las armas, aparte de los objetos de poder, objetos que para ellos eran reliquias, allí hacían extrañas representaciones de los grandes maestros, representaciones para simbolizar una especie de ritual a modo masónico y así poder pertenecer a la orden de Skull and Bones. Esta tumba fue construida gracias a una financiación anónima de alguien que decidió donar $322,000. Y el 322 era también un símbolo muy importante dentro de Skull and Bones, y además formaba parte de su emblema principal, del cráneo y de los huesos. 322 simbolizaba el año en el que murió un gran orador, el señor Demóstenes. Esta persona dejó una tumba que fue reemplazada también por Skull and Bones, y allí pusieron los huesos de una antigua diosa llamada Eulogia, la diosa de la elocuencia, la diosa de Skull and Bones. Según la leyenda, esta diosa algún día volvería y se reencarnaría en un miembro del Skull and Bones y demás. Rituales variopintos de todo tipo. También podemos comentar viejos rumores de que en esa tumba donde se reúnen los Skull and Bones utilizan la mismísima vajilla de Hitler para comer, hacer sus cenas y demás. Algo que, yo no sé si eso será verdad, pero el caso es que se menciona y está ahí. Ya hemos mencionado la extraña simbología de la clave a la que ellos llaman la clave sagrada, el 322, pero también ahora vamos a ir a la parte más importante, que es los vínculos de poder que están dentro de esta logia, de esta sociedad. Y los considero importantes porque a raíz del reclutamiento de grandes gobernantes, senadores, con nombres específicos, a raíz de eso, Skull and Bones se extendió por todo el mundo y llegó a controlar todo el poder financiero del mundo. Veréis, George W. Bush, el padre y el hijo, estos dos estaban metidos dentro de Skull and Bones. Hay dos pruebas. La primera, se le preguntó a George Bush hijo directamente en una entrevista, y él dijo que eso eran temas demasiado secretos para poder comentarlos, y estaba en medio de campaña electoral, así que no podía permitirse el lujo de mentir o simplemente jugársela diciendo que estaba dentro de Skull and Bones. La segunda cuestión, la segunda prueba, en ocasiones se le ha visto con un anillo característico de Skull and Bones, una calavera, algo que los miembros de Skull and Bones estaban siempre portando. Más personas. John Kerry, senador y secretario actual del mismísimo Obama, una persona que también se quería presentar como presidente de Estados Unidos, creo que en el año 2004, y que también estaba metido dentro de la logia, dentro de esta sociedad secreta. A este también le preguntaron en una campaña para poder presentarse a gobernador si pertenecía a Skull and Bones, y dijo exactamente lo mismo que el señor George W. Bush. Luego tendríamos muchísimos nombres: jueces de cortes supremas, banqueros, miembros de Scroll and Case, otra sociedad que salió de la Universidad de Yale, y una lista interminable de nombres. Si puedo os voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo con una lista sobre los que presuntamente están dentro de esta logia. Pero lo que más llama la atención también es que cuando tuvieron y amasaron una enorme cantidad de dinero y poder, construyeron en una isla una base central de operaciones, concretamente en una isla que está entre medias de Canadá y Estados Unidos, la isla de Deer,
también conocida como la Isla del Ciervo. ¿Qué es lo que hay en esa isla? Allí mantienen pistas de tenis, grandes edificios, centros de la sociedad, y la utilizan para hacer reuniones una vez al año o cada cierto tiempo para hablar sobre avances en la sociedad, el futuro de la sociedad y el control de influencias. No sabemos a ciencia cierta de lo que hablan, pero es lo mismo que el Club Bilderberg, del cual hablaremos algún día. Dicho esto, aquí tenéis la información sobre Skull and Bones, una sociedad secreta que al fin y al cabo es un nombre más dentro de las muchísimas sociedades secretas que hay. Tanto la masonería, Scroll and Case, Skull and Bones, Bohemian Grove, los Illuminati, todo esto está en el mismo saco. Son los mismos con otros nombres. ¿Y por qué adquieren otros nombres? Porque el tiempo y alguna ideología distinta dentro de las hermandades ramifican las sociedades secretas haciendo un amplio conjunto de ellas. Los tiempos son distintos cada vez, pero las ideologías internas, las primordiales, son las mismas. El control de la raza humana, el amasar poder, dinero, conocimiento por encima del resto de mortales, y así poder decidir y ser los señores y amos del mundo. Particularmente yo pienso que todas estas sociedades siguen a la pirámide, al ojo del destino, a la sociedad por excelencia creada por Adam Weishaupt, los Illuminati, y que serían mucho más que personas, serían y obedecerían a unos impulsos y directrices de los viejos dioses de las culturas antiguas. Eso es mi opinión personal. Yo pienso que en los Illuminati ese ojo que está por encima de la pirámide no es humano. ¿Qué es lo que extraerían del ser humano? Lo que dice Salvador Freixedo y muchos otros autores. Las energías sutiles por el dolor, el sufrimiento y otras emociones. No me quiero extender más. Ha sido un buen videoprograma. La verdad es que estudiaré más esta y otras sociedades para mostraros sus secretos. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer un libro que se basa en viejas doctrinas e incluso sociedades secretas. La meta secreta de los Rosacruces, escrito por Jean-Pierre Bayard. Este libro pertenece a la Biblioteca de Ciencia Oculta Hermética. ¿Qué es lo que nos habla este libro? Nos habla de la historia de los Rosacruces, al detalle, sus doctrinas, la tradición y el valor iniciático. En definitiva, nos comenta todos sus secretos, nos comenta sus rituales, sus objetivos, quiénes formaron esta ideología, esta sociedad, y sobre todo cuáles eran sus objetivos. Y ya sabéis cuáles son. ¿Cuáles son los objetivos de estas sociedades? Pues el control de todo, el conocimiento y del ser humano. Os lo recomiendo mucho porque nos explica cosas bastante interesantes sobre la simbología de estas entidades y demás. Que lo repito, al fin y al cabo son los mismos. Y nada, dicho esto, el conocimiento es poder. Si podéis encontrar un enlace digital, pasármelo y yo buenamente lo colgaré en este vídeo para que se lo descargue la gente. Y nada, os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.